El Hospital de Especialidades de Ciudad de México vivía una mañana aparentemente tranquila, cuando ocurrió algo que cambiaría el ritmo del lugar por completo. Una joven de 19 años, Valeria Montes, fue llevada a urgencias por su madre después de un episodio que nadie supo explicar. Valeria temblaba, no de miedo, sino de una sobrecarga sensorial inexplicable. Decía que los sonidos, voces, pasos, incluso el bip de los monitores, se convertían en colores, figuras y destellos que inundaban su visión como un torbellino caótico. Para los médicos presentes, aquello sonaba imposible hasta que lo vieron ocurrir frente a ellos. Mientras la acomodaban en la camilla, Valeria apretaba los ojos con fuerza, intentando bloquear lo que describía como luces que gritaban. Cada palabra que escuchaba parecía transformarse en una explosión visual que solo ella podía percibir. La madre, desesperada, repetía una frase que estremeció a todo el equipo. «Mi hija ve los sonidos y no puede detenerlos». La incredulidad se mezcló con una inquietud profunda. No era un delirio, no era histeria. Algo real estaba aconteciendo. La doctora Mariana Suárez, neuróloga del hospital, llegó de inmediato. Su rostro mostraba una mezcla de confusión y fascinación clínica. Valeria no presentaba fiebre, ni signos de infección, ni trauma previo. Su examen neurológico inicial era sorprendentemente normal, pero sus reacciones, los movimientos bruscos de ojos, el parpadeo constante, el intento de cubrirse de sonidos, revelaban una experiencia sensorial extrema. El misterio era evidente, pero había algo más. Un detalle sutil en la mirada de Valeria, que indicaba que lo que estaba viviendo no era nuevo. Los enfermeros observaron algo inquietante. Cada vez que alguien hablaba, Valeria seguía con los ojos un punto en el aire, como si realmente viera algo desplazarse. Una enfermera dejó caer una bandeja por accidente, y la joven reaccionó como si un destello la hubiera atravesado. «Es rojo, demasiado rojo», murmuró con la voz quebrada. Aquella frase, tan simple y tan imposible, dejó helado al personal médico. ¿Cómo podía describir un color de un sonido? La doctora Suárez ordenó aislamiento sensorial inmediato, pero había un problema. Nada lograba detener las visiones de Valeria. Su condición no encajaba en ningún diagnóstico común. No era epilepsia, no era psicosis, no era un trastorno visual. Era algo que desafiaba todo lo que conocían. Y mientras la joven luchaba por mantener los ojos abiertos, una certeza silenciosa emergió entre los médicos. Estaban frente a un caso que rompería los límites de la medicina. Un caso que nadie estaba preparado para enfrentar. Bienvenido al canal. Antes de sumergirnos en el video de hoy, queremos hacerte una pregunta rápida. ¿Te ha gustado lo que has visto hasta ahora? Cada video aquí está creado para contar historias fascinantes de hospitales, momentos de suspenso y situaciones que desafían lo común. Por eso, mantente atento y disfruta cada segundo, porque lo que viene promete mantener tu atención de principio a fin. Si te interesan estos relatos y el mundo de la medicina con situaciones reales de urgencia, este es el lugar indicado para ti. Y mientras sigues viendo el video, piensa, ¿cuál ha sido la parte que más te ha llamado la atención hasta ahora? Compártelo con nosotros en los comentarios y cuéntanos también desde qué ciudad y país nos estás viendo. Es increíble saber de dónde nos acompañan y eso nos ayuda a crear historias cada vez más conectadas con nuestra audiencia. Si aún no estás suscrito, aprovecha para suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones, así no te perderás ningún video nuevo. Tenemos contenido semanal que te llevará dentro de los hospitales mostrando situaciones reales de tensión y decisiones que cambian vidas. Quédate hasta el final, porque cada minuto vale la pena y los próximos videos prometen sorprenderte aún más. Así que, acomódate, prepárate para involucrarte con historias intensas, emocionantes y educativas y sigue el canal para no perderte ningún detalle. Tu participación es fundamental para que sigamos creciendo y trayendo los mejores relatos del mundo de la medicina. La unidad de diagnóstico neurológico del Hospital de Especialidades estaba sumida en un silencio expectante, mientras trasladaban a Valeria Montes a una sala aislada. Las luces fueron atenuadas, las cortinas cerradas y los equipos ajustados al mínimo sonido posible. Aún así, la joven seguía respirando con dificultad, como si cada estímulo del ambiente fuera demasiado intenso para su mente.
La doctora Mariana Suárez caminaba junto a la camilla, repasando mentalmente cada caso extraño que había atendido en su carrera, pero ninguno se acercaba ni remotamente a lo que tenía delante. Una paciente que veía sonidos. ¿Cómo era siquiera posible? Una vez dentro de la sala, Valeria abrió lentamente los ojos. La penumbra ayudaba, pero no eliminaba las visiones que la perseguían. Su mirada se movía de un punto a otro con inquietud. «Sigue ahí, aunque ya no suene», murmuró, señalando un espacio vacío, como si contemplara un rastro luminoso suspendido en el aire. La madre sentada a su lado contenía el llanto. Esto empezó hace semanas, pero hoy fue demasiado. Mariana giró el rostro hacia ella con interés inmediato. Ese detalle era crucial. No era un episodio aislado, era una progresión. Mientras revisaba el historial médico, Mariana notó que Valeria no tenía antecedentes de migrañas severas, convulsiones ni trastornos psiquiátricos. Su única particularidad era una sensibilidad auditiva desde niña, algo que nunca se consideró clínicamente relevante. Sin embargo, aquella supuesta sensibilidad ahora parecía un eslabón esencial en la historia. «Valeria, ¿puedes decirme qué ves exactamente?», preguntó Mariana acercándose con tono suave pero firme. La joven respiró hondo. «Lo que escucho se convierte en formas, como luces, pero vivas». Mariana pidió silencio absoluto y realizó una prueba sencilla. Encendió un metrónomo digital en volumen bajísimo, apenas perceptible para un oído normal. La reacción fue inmediata. Valeria entrecerró los ojos como si un destello hubiese atravesado la habitación. «Azul, parpadea azul». La precisión de la respuesta dejó a la doctora paralizada por un instante. Aquello no era sugestionado, no era actuación, era real. Algo en el cerebro de Valeria había entrelazado sentidos que deben permanecer separados. ¿Pero por qué ahora? ¿Y por qué con tanta intensidad? Los residentes observaban a través del vidrio polarizado, anotando cada detalle. Uno de ellos, intrigado, murmuró: «Esto no es sinestesia común. La intensidad es demasiado alta». Mariana escuchó el comentario y asintió en silencio. Tenía razón. La sinestesia auditivo-visual existe, sí, pero no provoca crisis sensoriales tan violentas. Lo que estaban presenciando era otra cosa, algo que escapaba por completo a los patrones conocidos. El misterio se volvía más profundo con cada minuto. Decidida a avanzar, Mariana ordenó que prepararan a Valeria para un estudio neurológico completo. Tomografía, resonancia funcional, electroencefalograma. La joven fue conectada a equipos mientras su respiración volvía a agitarse con cada pequeño sonido del entorno. Incluso el roce de los guantes producía un destello que lo obligaba a cerrar los ojos. «No quiero verlos. Son demasiados», murmuraba con voz cansada. Era evidente que su cerebro estaba funcionando en un nivel anómalo, hiperactivo, desbordado. Durante el electroencefalograma, un patrón inesperado apareció en la pantalla. Una actividad eléctrica inusual en la corteza auditiva y visual, como si ambas regiones se encendieran simultáneamente ante estímulos mínimos. Mariana se acercó al monitor y sintió un escalofrío subir por su columna. Esto no debería ocurrir así. Incluso los técnicos, acostumbrados a ver todo tipo de registros, intercambiaron miradas de desconcierto. La sincronía era tan perfecta que parecía casi coreografiada. Cuando la resonancia funcional comenzó, el misterio se profundizó aún más. Ante sonidos muy bajos, incluso vibraciones apenas perceptibles, la actividad en la corteza visual se disparaba iluminando regiones que no deberían reaccionar. Estamos ante un caso extremadamente raro. Pero no es solo eso. Hay algo más aquí. La intuición de la doctora le decía que Valeria no solo estaba experimentando sinestesia extrema, algo la estaba empujando a un límite neurológico desconocido. Después de las pruebas, Valeria fue llevada nuevamente a la sala aislada. Exhausta, se acurrucó en la camilla mientras su madre la cubría con una manta. Mariana se apoyó en la pared, procesando cada dato. Había complejidad, misterio y una verdad que solo comenzaba a tomar forma. La joven no estaba simplemente viendo sonidos. Estaba atrapada en una tormenta sensorial que podía descontrolarse en cualquier momento. Y el equipo médico acababa de entrar en un territorio que ninguno estaba preparado para enfrentar. En ese instante, mientras el silencio caía en la sala, Valeria abrió los ojos y susurró con voz temblorosa:
Doctora, algo está cambiando. Ahora los sonidos se acercan. Y Mariana entendió que el caso apenas estaba comenzando. La mañana siguiente llegó con una inquietud silenciosa que se extendió por todo el hospital. Los médicos que habían presenciado el episodio de Valeria no podían dejar de comentar los hallazgos del día anterior. La resonancia funcional, el EEG, las respuestas sensoriales, nada coincidía con un diagnóstico tradicional. Cuando la doctora Mariana Suárez entró a la unidad neurológica, encontró a su equipo reunido alrededor de la pantalla, donde analizaban las últimas imágenes cerebrales. Los rostros mostraban incredulidad, curiosidad y, sobre todo, desconcierto. «Doctora, mire esto», dijo uno de los residentes. Ampliando la imagen en la pantalla, las regiones visual y auditiva del cerebro aparecían activadas de forma simultánea ante estímulos mínimos, algo que no ocurría ni siquiera en casos severos de sinestesia. Mariana cruzó los brazos, inclinándose hacia adelante. La activación es demasiado intensa y demasiado rápida. Sus ojos se movían de un punto al otro siguiendo los patrones brillantes que parecían encenderse como chispas volcánicas dentro del cerebro de la joven. Aquí hay más que una simple alteración sensorial. Mientras discutían los datos, una enfermera se acercó apresuradamente. «Disculpen, doctora, Valeria está despierta, pero dice que los sonidos cambiaron». Mariana sintió un nudo en el estómago. Los cambios repentinos nunca eran buena señal. Caminó con paso firme hacia la sala aislada, mientras su mente reunía hipótesis que no terminaban de encajar. Al abrir la puerta, encontró a Valeria sentada, abrazando sus rodillas, respirando con rapidez. «Valeria, ¿qué estás sintiendo ahora?», preguntó Mariana, acercándose despacio. La joven levantó la mirada. Sus pupilas estaban dilatadas y mostraban un brillo inquietante. Antes eran luces, colores, figuras. Tragó saliva con dificultad. Pero ahora los sonidos tienen movimiento. Se acercan a mí. Acarició el aire frente a su rostro como si algo invisible avanzara hacia ella. La doctora reprimió un escalofrío. Aquello no solo era percepción, sino una experiencia que la joven vivía como real. Mariana pidió silencio total en la sala. Entonces dio una palmada suave, apenas audible. Valeria parpadeó como si la luz de un flash le hubiera golpeado los ojos. Viene desde allá», señaló la pared derecha, aunque el sonido había sido generado a menos de 1 metro de distancia. La dirección estaba distorsionada. El cerebro interpretaba el sonido no solo como luz, sino como trayectoria. Un fenómeno completamente fuera de lo común. «Doctora, esto no pasa por fuera, pasa aquí», y tocó su propia sien con un temblor angustiado. La madre, al borde del llanto, se acercó. «¿Qué le está pasando? Antes solo eran colores. Ahora parece que las cosas la persiguen». Mariana pidió calma y decidió hacer otra prueba. Tomó un lápiz metálico y lo golpeó suavemente contra una bandeja. Un sonido leve, breve. Valeria se arqueó hacia atrás como si algo hubiera pasado frente a su rostro con velocidad. «Es una línea blanca que viene directo, demasiado rápido». Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos. Aquello estaba empeorando. Mariana se giró hacia su equipo. «Necesitamos descartar actividad epileptiforme profunda. Algo está hiperactivando las conexiones entre lóbulos». Ordenó un EEG continuo de 24 horas, además de un estudio neuroquímico para analizar niveles de neurotransmisores. Algo dentro del cerebro de Valeria se estaba descontrolando, creando un puente sensorial tan intenso que ya no solo alteraba la percepción, comenzaba a amenazar su estabilidad emocional. Mientras preparaban los equipos, la joven comenzó a frotarse las sienes. «Doctora, ahora los sonidos dejan rastros». Mariana se quedó en silencio. «¿Rastros?». Valeria asintió. «Como si cada sonido se quedara en el aire por unos segundos y se acumulara, como si no desaparecieran». Esa frase heló a todos. La acumulación sensorial podía significar una sobrecarga neurológica severa. Su cerebro estaba procesando más información de la que podía soportar. Cuando conectaron el EEG continuo, un nuevo patrón preocupante emergió. Ondas rápidas, irregulares, como si 2 regiones cerebrales estuvieran intentando hablar entre sí sin un filtro natural. Es como si su cerebro estuviera creando un canal directo entre sonido y visión, sin control, murmuró uno de los técnicos. Mariana observó la pantalla con expresión grave.
Ese diagnóstico no era solo inusual, era potencialmente peligroso. En ese momento, Valeria pronunció algo que dejó a todos inmóviles. «Doctora, necesito que los sonidos paren, porque si siguen acercándose así, creo que no los podré soportar». La gravedad de la situación fue evidente, y el equipo médico entendió que el caso estaba a punto de entrar en una fase aún más imprevisible. El EEG continuo llevaba apenas 3 horas en funcionamiento, cuando la primera anomalía severa apareció en la pantalla. Las ondas se aceleraron sin estímulo externo y luego descendieron abruptamente, como un latido eléctrico irregular. La doctora Mariana Suárez frunció el ceño y pidió al técnico que retrocediera la grabación unos segundos. «Aquí, ¿ves esto?», señaló. La actividad en la corteza visual aumentaba incluso antes de que un sonido real se produjera. Era como si el cerebro de Valeria anticipara estímulos inexistentes. Una predicción sensorial hiperactiva, algo extremadamente raro y extremadamente peligroso. Mientras tanto, en la sala aislada, Valeria se movía inquieta. Sus manos recorrían el aire como si intentara apartar sombras invisibles. La luz tenue de la habitación no parecía ayudar. «¿Puedes escribir lo que ves ahora?», preguntó una enfermera intentando mantener la calma. Valeria cerró los ojos por un instante, pero los abrió de inmediato, sobresaltada. «No desaparecen, aunque deje de escucharlos. Los sonidos se quedan atrapados, se superponen». Su voz temblaba. Aquello no solo era confuso, era aterrador. Mariana entró con paso decidido, aunque su rostro mostraba preocupación evidente. «Valeria, necesito que respires conmigo». La joven intentó seguir el ritmo, pero cada vibración de su propia respiración parecía convertirse en un destello dorado frente a sus ojos. «Es demasiado, incluso mi voz. También la veo». Mariana se arrodilló a su lado. «Sé que es difícil, pero no estás sola en esto. Vamos a entender qué está pasando». Aquella frase, sencilla pero honesta, logró detener por un momento el pánico de la joven. Decidida a avanzar, Mariana inició una serie de exámenes sensoriales controlados. Primero un estímulo auditivo suave, un chasquido de dedos. Valeria reaccionó como si una chispa blanca hubiera cruzado su visión. Luego una palabra pronunciada en susurro. «Línea azul», describió la joven siguiendo un trazo inexistente en el aire. Finalmente Mariana pidió silencio absoluto y dejó caer una aguja metálica sobre la mesa colchada. Un sonido casi inaudible. Valeria se llevó las manos al rostro. «Demasiado brillante, demasiado rápido, viene hacia mí». Aquello confirmaba la sospecha. La intensidad aumentaba con cada minuto. Mariana salió de la sala para discutir los resultados con el equipo. Su cerebro está procesando el sonido como si fuera una señal visual directa, pero lo más preocupante es que está amplificando esas señales. No se detienen. Un residente añadió: «Es como un cortocircuito sensorial». Mariana negó suavemente. «No es un fallo, es una hiperconexión, como si las redes neuronales se hubieran fusionado». El silencio que siguió fue pesado. El hospital se enfrentaba a algo que desafiaba el conocimiento médico estándar. Mientras conversaban, una alarma suave sonó desde el monitor de la sala aislada. Mariana corrió de inmediato. Encontró a Valeria respirando aceleradamente, con las lágrimas cayendo por sus mejillas. «Doctora, creo que se hacen más grandes». «¿Qué cosa?», preguntó Mariana. «Los sonidos. Ahora no solo se mueven, también cambian de tamaño. Se acercan demasiado». La joven estaba al borde del colapso emocional. Mariana tomó su mano. «Vamos a ayudarte, te lo prometo». La doctora ordenó administrar un sedante leve para reducir la sobrecarga sensorial. Sin embargo, incluso mientras el medicamento hacía efecto, Valeria seguía moviendo la mirada siguiendo trazos que solo ella podía ver. «Se quedan ahí, como manchas en el aire», murmuró. El equipo observaba impotente. Ningún protocolo incluía algo como aquello. La sinestesia podía explicar parte del fenómeno, pero no su intensidad, ni su progresión, ni su carácter invasivo. Horas después, los valores del EEG cambiaron nuevamente. Un patrón rítmico apareció entre la corteza auditiva y el tálamo.
como una especie de eco interno que no debía existir. Mariana sintió un escalofrío. Esto no solo es sensorial, es profundo. Algo está reorganizando conexiones internas. Las palabras eran tan inquietantes como la realidad. El cerebro de Bavaria no estaba fallando, estaba cambiando. Al caer la noche, Mariana regresó a la sala de la joven. Encontró a Valeria más tranquila, parcialmente sedada, pero aún consciente. «Doctora», susurró. «¿Usted también oye eso?». Mariana se detuvo. «¿Oír qué?». Valeria respiró hondo. «Un zumbido, muy suave, pero yo lo veo como un círculo, pulsando». Mariana negó. «No, Valeria, ese sonido no existe aquí». Valeria cerró los ojos. «Entonces, viene de aquí adentro», y se llevó la mano al pecho. Aquella frase encendió todas las alarmas internas de Mariana. El caso claramente había dejado de ser apenas un trastorno raro. Estaban frente a una condición neurológica que nadie en el hospital, ni en el país, había visto antes. La noche había caído sobre el hospital de especialidades, pero la unidad neurológica seguía iluminada como si fuese pleno mediodía. Los monitores continuos mostraban un cerebro en plena activación, casi como si estuviera despierto dentro de un sueño caótico. La doctora Mariana Suárez permanecía frente a las pantallas, con los brazos cruzados y el rostro concentrado. Cada minuto revelaba un dato nuevo, una irregularidad, un comportamiento cerebral que ningún manual médico explicaba. El caso de Valeria estaba avanzando a una velocidad que nadie esperaba, y no necesariamente hacia algo bueno. En la sala aislada, Valeria intentaba dormir, pero cada pequeño sonido, incluso los de su propio cuerpo, generaba destellos que la obligaban a abrir los ojos con brusquedad. El ritmo de su respiración se había vuelto irregular, como si temiera el momento en que el silencio se rompiera de nuevo. De repente el goteo del suero marcó un tic suave y la joven se sobresaltó. «Ahí está, otra vez, moviéndose», murmuró con voz temblorosa. La enfermera de turno, incapaz de imaginar lo que la joven estaba viviendo, solo apretó su mano para tranquilizarla. Mariana entró poco después, con un cuaderno lleno de anotaciones. «Valeria, necesito que me describas lo que ves ahora mismo». La joven levantó la mirada, exhausta. Ya no son líneas, ahora son formas completas, como si los sonidos se transformaran en figuras que cambian delante de mí. Tocó el aire, delineando un contorno invisible, y algunas se acercan demasiado. Mariana sintió un escalofrío. La progresión se aceleraba. Lo que antes eran destellos, ahora se convertía en estructuras visuales complejas. Para comprender mejor el fenómeno, decidió realizar una prueba controlada. Apagó todas las máquinas posibles, redujo al máximo los estímulos y pidió silencio absoluto. Luego, con un dispositivo especial, emitió un tono casi imperceptible, uno tan suave que incluso un oído entrenado difícilmente detectaría. Valeria reaccionó de inmediato. Su cuerpo tembló. Es verde, pero no se queda quieto. Gira muy rápido. Sus dedos seguían el movimiento. Mariana anotó cada detalle. La intensidad visual era desproporcionada para la fuerza del estímulo. El cerebro de Valeria estaba hipersensibilizado hasta un nivel inaudito. Cuando salieron de la sala, los residentes esperaban ansiosos. Mariana colocó los informes sobre la mesa. Su cerebro está amplificando los sonidos hasta transformarlos en una experiencia visual invasiva. No estamos ante sinestesia, esto es algo diferente, una hiperconectividad multisensorial extrema. Uno de los residentes preguntó, inquieto, ¿puede empeorar? Mariana respiró hondo. Sí, y temo que ya esté ocurriendo. Todos guardaron silencio. La gravedad era evidente. Horas más tarde la situación se volvió crítica. El EEG mostró un patrón que ninguno había visto antes. Picos eléctricos simétricos entre la corteza auditiva y occipital, como si ambas regiones intentaran funcionar como un solo sistema. «Esto es imposible», dijo el técnico, desconcertado. Pero los valores estaban ahí, claros, innegables.
El cerebro de Valeria estaba reconfigurándose en tiempo real, rompiendo barreras entre sentidos. De repente, un sonido ambiental del pasillo, una conversación distante, hizo que los valores se dispararan. «Reacción exagerada», murmuró Mariana, alarmada. Valeria comenzó a agitarse. Se llevaba las manos a las sienes y respiraba con dificultad. «Doctora, vienen más rápido. Se mueven hacia mí». Mariana se acercó de inmediato. «¿Qué se mueve?» «Los sonidos. Se acercan, como si me alcanzaran». Intentó incorporarse, pero el mareo la obligó a recostarse otra vez. Su piel estaba fría, sus pupilas dilatadas. El miedo era evidente. Mariana tomó su pulso, acelerado, irregular. La sobrecarga sensorial estaba alcanzando niveles peligrosos para el sistema nervioso. La doctora decidió intervenir antes de que la crisis se desencadenara. Ordenó reducir aún más los estímulos, administrar un sedante neuromodulador y trasladar temporalmente a Valeria a un módulo completamente aislado. Cuando los enfermeros preparaban el traslado, Valeria abrió los ojos con un gesto de alarma repentina. «Doctora, ahora escucho algo, pero no viene de afuera». Mariana se congeló. «¿De dónde viene?». La joven apoyó la mano en el pecho. «De aquí, desde adentro». El silencio que siguió fue devastador. Mariana entendió con una claridad brutal que el trastorno había cruzado un límite. El sonido que Valeria veía ya no dependía del mundo exterior. Surgía desde su propio cerebro, y esa era la señal más peligrosa de todas. La madrugada avanzaba con una quietud inquietante en el hospital. Mientras la mayoría de las áreas permanecían en silencio, la unidad de neurología trabajaba como si estuviera en pleno día. Los monitores seguían registrando actividad eléctrica anómala en el cerebro de Valeria, y cada minuto revelaba un nuevo patrón que confundía aún más a los especialistas. La doctora Mariana Suárez, agotada pero lúcida, revisaba una y otra vez los registros. Había visto casos complejos a lo largo de su carrera, pero ninguno se acercaba a aquello. Lo que estaba ocurriendo no era un trastorno, era una transformación. En el módulo completamente aislado, Valeria reposaba bajo la luz tenue de una lámpara regulada. Parecía dormida, pero sus párpados se movían como si observara algo detrás de ellos. No tenía audífonos, no había máquinas produciendo ruido, no había estímulos externos. Aún así, sus dedos se movían siguiendo líneas invisibles en el aire. De repente, abrió los ojos. «Doctora». Su voz salió débil pero cargada de miedo. «Sigue ahí, incluso ahora que no escucho nada». Mariana se acercó inmediatamente. «¿Qué sigue ahí, Valeria?» «El sonido, el que viene de dentro». Mariana tomó asiento junto a la cama. «Necesito que me digas cómo se ve ese sonido interior». Valeria respiró profundamente como si intentara encontrar una forma de describir lo indescriptible. Es como un círculo, pero late. Cada vez que mi corazón late, él también lo hace, pero más fuerte, más brillante. Se expande y regresa. Tocó el aire frente a sí, como si delineara un pulso de luz, y cuando late, todo mi cuerpo lo siente. Mariana cerró los ojos un instante. El sonido interno podía estar relacionado con un rebote neurológico profundo, quizás una hiperactividad talámica, un mecanismo extremo, nunca documentado. Decidida a profundizar, Mariana ordenó una prueba experimental, un estudio simultáneo de resonancia funcional y monitoreo cardíaco, algo técnicamente complejo e incomún cuando conectaron los equipos. Algo inesperado ocurrió. Cada latido del corazón de Valeria activaba, milésimas de segundos después, un destello en la corteza visual. «Mira esto», murmuró Mariana, atónita. «El corazón está generando un estímulo que su cerebro interpreta como sonido y luego como luz». El equipo, reunido detrás del vidrio, observaba en silencio. La relación era perfecta. Un acoplamiento neurológico extremo entre el ritmo cardíaco y la percepción sensorial. Es como si su sistema sensorial hubiera perdido sus fronteras naturales, como si todo se hubiera conectado. Mariana asintió. «Exacto. Su cerebro está cruzando canales que deberían permanecer separados. Es brillante, pero devastador para ella». En la sala, Valeria comenzó a tensar los músculos. «Doctora, late más rápido». Mariana observó el monitor. El corazón se aceleraba y el patrón visual en el cerebro también. «Está subiendo el ritmo cardíaco», alertó el técnico. Valeria apretó los ojos con fuerza. «Se acerca. Viene hacia mí». Mariana la tomó de los hombros.
Escúchame, Valeria, no es algo externo, no te va a alcanzar, es solo una señal interna. Pero la joven negó con desesperación. No, usted no entiende. Cuando se acerca duele. Mariana pidió administrar un modulador cardíaco leve para reducir la frecuencia. A medida que el ritmo cardíaco disminuía, el patrón visual también lo hacía. Valeria suspiró, bajó, pero sigue ahí. Aquello confirmaba algo crucial. No podían eliminar o bloquear el fenómeno, solo disminuirlo. El cerebro estaba atrapado en su propia sinfonía interna. Horas después, con Valeria más estable, Mariana reunió al equipo. Cada especialista, neurofisiólogos, cardiólogos, psiquiatras y técnicos, observaban los informes en silencio. Lo que estamos viendo no es un problema psiquiátrico, ni una epilepsia, ni una sinestesia extrema. Es una reorganización multisensorial inducida por una hiperactivación profunda. Su cerebro está creando un lenguaje propio. Los residentes se miraron entre sí. Uno preguntó, ¿podemos revertirlo? Mariana respiró lentamente antes de responder. No lo sé, pero podemos ayudarla a vivir con ello, sin que la destruya. Antes de que pudieran discutir más, la alarma del monitor aislado sonó. Mariana sintió el corazón acelerarse. Valeria estaba despierta, pero esta vez tenía una expresión diferente. No era miedo, era algo más profundo. «Doctora», dijo con voz baja, «creo que...» Y en ese instante, Mariana comprendió que el caso estaba a punto de dar un giro que nadie podría anticipar. Con el paso de los días, la historia de Valeria dejó de ser un caso clínico para convertirse en una lección humana que nadie en el hospital de especialidades olvidaría. La joven aprendió a convivir con su percepción extraordinaria, entendiendo que no se trataba de una malvisión, sino de una sensibilidad neurológica única que podía controlar con ayuda médica y emocional. La doctora Mariana Suárez, por su parte, fue testigo de algo que ningún libro, ningún estudio y ninguna formación previa había podido anticipar. Un cerebro capaz de crear su propio lenguaje entre sentidos, un puente imposible entre sonido y luz. Valeria, con el tiempo, transformó lo que antes la aterraba en una forma distinta de comprender el mundo. Los sonidos ya no la perseguían, ahora los interpretaba, los descifraba, los convertía en señales que podía manejar. Y cada vez que sentía aquel pulso interno, ese eco visual nacido de su propio corazón, recordaba que no estaba sola, que alguien había creído en ella cuando todo parecía incomprensible. El caso terminó, pero dejó una verdad brillante. A veces, lo que parece un trastorno es en realidad una ventana hacia una forma distinta de percibir la vida, y solo quienes se atreven a mirar más allá consiguen entenderlo.